para poder comprender lo que dice ahí en el libro de Marcos, el capítulo 1, versículo 35 al 45, tenemos que ir un poquito más allá. Vamos a leer primero este versículo y luego vamos a buscar en otro libro de la Biblia para entender en principio por qué sucedió esto, por qué el Señor permitió esto, para qué lo permitió y cómo eso nos ayuda hoy día en el siglo XXI o en el 2013. Bien, y dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Pues está hablando de Jesús. Esto era una costumbre muy particular de Jesús. Y a los estudiantes ministeriales se nos exhorta que la mejor hora para estar en comunión con el Señor no es quizá la única, yo dije la mejor, la más propicia, es temprano de mañana, en la madrugada. Pero cuando uno despierta, nuestros sentidos están alerta, todos nuestros 5 sentidos están alerta, están susceptibles a la voz del Señor. Cuando el Señor habla a esa hora, uno lo reconoce rápidamente. Y aún cuando, en mi caso, me habla mi esposa o habla uno de los muchachos, yo sé exactamente quién me llamó, cómo me llamó, porque cuando me llaman por mi nombre, yo me dicen Santiago, como si fuera en los cadetes médicos, en la forma en que expresa mi apellido o mi nombre, en el caso de mi esposa, yo sé si es para algo de urgencia, si es por algún dolor, si es por llamarme. Así es cuando vamos temprano de mañana delante de la presencia del Señor. Y Jesús, como ejemplo, nos dio desde que caminó en esta tierra, lo hizo. Nos continúa diciendo el versículo 36, dice, y le buscó Simón y los que estaban con él. Y hallándole le dijeron, todos te buscan. Pero él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. En todo momento Jesús estuvo diciendo a sus discípulos y a todo aquel que les rodeaba que había que predicar, que el reino del Señor se había acercado, que él venía pronto a buscarnos, que él era el único que podía perdonar los pecados. Y se predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Vino a él un leproso robándole, y en cada rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Y así que él, Jesús, hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. La historia es clara, explica ese fabuloso, de los tantos milagros que la Biblia registra, ese milagro en particular que Jesús se entró. Pero hay algo bien interesante, porque esta condición, esta enfermedad, este padecimiento que tenía este hombre, conocido como la lepra, hacía cerca de 8 siglos, o sea, 800 años, que no se registraba en la historia del mundo de aquel entonces que se conocía una curación de la lepra. Durante 800 años. Eso que nosotros, el SIDA lo que lleva son 30 o 40 años de auge, y queremos estamos locos por saber la cura del SIDA, y ahora es el cáncer, cómo prevenirlo, cómo curarlo, y el cáncer lo tiene hace 20 años en su apogeo aproximadamente, de los 90 para acá, porque el cáncer se desconocía poco. Y aquí nos dicen los registros históricos y bíblicos que hacían poco más de 8 siglos, o sea, 800 años, que no se sabía de nadie que fuese curado de la lepra. ¿Qué era la lepra? Lo vamos a buscar. Para mí, la lepra es la enfermedad más desastrosa que una persona puede tener. Porque una persona le da SIDA, contrae el SIDA, y normalmente muere por otra cosa, no muere por eso, muere por tuberculosis, por la pulmonía, por la defensa baja.
y que le da cáncer, pues tiene sus etapas. Pero el ver una persona que se le cae la piel, que se empieza a podrir, que se le hunden los ojos y los pies, le pierden la visión muchas veces, hasta el habla, se le caen pedazos grandes de carne de los pies que no pueden caminar. Nunca he visto a un leproso, pero cuando leo la Biblia y he buscado lo más parecido a eso, tristemente, es cuando veo a un deambulante ya, a un adicto a droga que prácticamente está, como decimos, en su último estado, porque lo vemos vendado y esas vendas las vemos muchas veces, ya no parece sangre, porque ya ha sangrado tanto que lo que está botando es el líquido que le queda a la piel adentro. Nosotros somos 70%, 73% de agua en el cuerpo. Lo ven las enfermeras que hay por aquí, ¿no? de medicina. El detalle es que eso es lo más parecido que podemos ver hoy día. Esa triste condición. Esa triste condición, la última vez que se registra de prácticamente 800 años, es la historia de Naamán. Hemos oído hablar mucho de Naamán, el sirio. Pero Jesús no se encontraba caminando por las calles de aquel entonces cuando Naamán contrajo la lepra. Los invito a buscar el segundo libro de Reyes, el capítulo 5. Segundo libro de Reyes, el capítulo 5. Vamos a estar por un minutito para que podamos entender. Hay algo bien interesante en ese primer versículo, el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 5. Dice que Naamán era general del ejército de Siria. General, o sea que era, como diríamos, era el jefe, un puertorriqueño en el campo, como era mi abuelita, el cheche de la película, el que mandaba, el que estaba al frente. Y nos describe la Biblia que dice que era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él Jehová había dado salvación a Siria. Y la última oración nos dice, era este hombre valeroso en extremo. Hace una coma y nos dice, pero era leproso. O sea, una persona que prácticamente tenía el mundo a sus pies. Porque nos decía que el general del ejército de Siria era varón grande delante de su señor, después del rey que mandaba a él. Y normalmente los generales tienen más poder que el rey, porque el rey era una figura emblemática, pero quienes salían a pelear, quienes daban las órdenes, y muchas veces el rey consultaba, oye, ¿qué nos vamos para nosotros? Rey, vamos a matar, pues ven y mátala, pelea. Pero este hombre era leproso. Y en un momento dado que este hombre no podía salir a combate, la lepra estaba avanzando en su cuerpo. Se estaba empezando a podrir la piel de este hombre. Muchas veces cuando estamos en nuestros hogares y el camión que recoge la basura no pasó esa semana y se apagó con un olor detestable. Mi esposa odia que la basura se tire ahí y no se recoja. A veces me hace buscar un sitio para botarlo, porque el olor es repugnable. Ustedes se imaginan una persona al lado suyo que tenga un olor igual o peor que un zafacón de 2 o 3 días ahí abajo del cerebro. Es un caso indescriptible. Pero lo interesante es que en esas conquistas de Naamán se traen como relleno, podemos decir así, como botín de guerra,
podía tener como de 8 a 10 años. Muchos la hacen un poco más pequeña. El detalle no es ese, el detalle es que, y aquí vamos a ver cómo todos los principios bíblicos están puestos en todas las historias bíblicas. En la Biblia nos dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Los padres de esta niña no conocen el futuro, nosotros no conocemos el futuro, nosotros vivimos el ahora, el presente inmediato, pero dentro de 5 años no sabemos qué va a pasar. Estos padres educaron a esta niña, la inculcaron, la arrebataron de sus brazos, y esta niña tuvo 2 opciones: o convertirse, como muchos jóvenes en Puerto Rico y en el mundo, que cuando sufren problemas y calamidades se rebelan contra Dios, contra los padres, contra el mundo, podía rebelarse y actuar y tomar una actitud mala hacia la vida, o podía hacer lo que hizo. Los principios que había aprendido hasta ese momento los aplicó en la condición. El comentario bíblico nos dice que esta niña se apiadó de su Señor, se compadeció. ¿Cuántas veces nos compadecemos de los adictos a la droga que están viendo en la luz? De los deambulantes, porque tenemos que entender y diferenciar que las personas que van por ahí deambulantes no todos son adictos a drogas. Hay muchos que son adictos a una droga legal, al alcohol. Son alcohólicos, lamentablemente. Piden solamente para beber ron. Sí, les cuento que por mi casa ha pasado un señor que tiene el pelo como Bob Marley, el cantante ese de música reggae de los 80, pero así, y pasa con un olor un poquito fuerte. A veces está, yo creo que semanas sin bañarse. Y él pasa, cuando pasa, dice: Tito, ¿tú tienes algo para darme ahí? Hermano, y él lo único que hace es que recoge lo que se le da por ahí, él compra una caneca de parodión o de ron, de los animales que agarra. Y él está desde que amanece hasta que anochece bebiendo ron. Él no hace nada. Él no hace absolutamente nada más. Tenemos que diferenciar. Tenemos otras personas que están deambulando porque tuvieron unos problemas tan grandes en su vida, no pudieron canalizarlos y están por ahí perdidos. No usan droga, no consumen alcohol, pero duermen debajo de los puentes, no tienen que comer y parecen un adicto o un alcohólico por ahí deambulante, pero no lo son. Y nosotros tenemos que empezar a comparecer de esas personas. Porque en el capítulo 5 de Mateo, cuando Jesús habla en el Sermón del Monte, nos dice que de la bienaventuranza, nos hablan que los que sufren, los que padecen, los que lloran, los que gimen, esos heredarán el reino de Dios. Eso lo dice la Biblia, no lo estoy inventando. Eso está escrito ahí en el Evangelio de Mateo. Nosotros tenemos que ser por ellos. La Biblia dice que si hacemos a uno de esos más pequeños, ¿cuánto entonces no hará el Padre? Bien, hermanos, y esta niña que se compadeció de su señor Naamán le habla y le dice: mira, allá de donde tú me sacaste. No, hermano, así no le dijo, de la tienda de donde yo vivo. No le reclamó de donde tú me sacaste porque tú estás así, porque tú eres malo. No, hermano. La Biblia no registra eso. Dice que la niña se compadeció y le dijo: mira, de donde yo vengo, de mi tierra, hay un varón. Hay un vidente, porque si vamos entonces a buscar el hebreo, a los profetas se les conocen como los videntes, porque ellos veían el futuro. Claro, Dios se lo decía, no es que ellos nacieran con esa habilidad. El vidente del Señor, el varón del Señor, el profeta, que se llama Eliseo, mira, ese es un monstruo. Tú vas allí y ese puede batir la enfermedad en la parte por la mitad. La domina, hace la fibra cuerda y se acabó el problema. ¿Qué le digo? Yo no lo sé la Biblia, pero yo me atrevo a asegurar que nada más pudo haber oído a la muchacha cuando no le prestó atención, pero su esposa dice
la palabra del Señor, que tuvo la inquietud y escuchó a la niña. Y la niña, y la palabra del Señor dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír ¿la qué? La palabra del Señor. Ella estaba hablando la palabra del Señor, porque ella estaba hablando de los registros que estaban en la Biblia, porque ya Eliseo había hecho ya varios milagros. Eliseo había sido discípulo de Elías, que ya todos sabemos la trayectoria que tuvo Elías. Y esta niña le habló a la esposa y la esposa dijo, bien, no perdemos nada con ella. La niña no está diciendo algo incoherente. Y lo llamó a él. Y él entonces escuchó las palabras de su esposa, que a su vez había escuchado las palabras de la niña. Para resumirle la historia, él fue allá donde el rey, y dijo, vete, mandaron carta. Él llegó allá y Eliseo le dio las instrucciones. Al principio él estuvo un poco reacio, pero la Biblia nos dice que cuando él se sumergió, ¿cuántas veces? 4, 3, 2, 5, ¿cuántas veces? 7 veces. Primera, yo me imagino así, como que esto es incómodo. Una, vámonos, que esto no sirve. Y los siervos de él, como registra la Biblia de los chicos, pero si no te hubiese mandado a hacer algo que no hubiera hecho, échate en el charco eso, olvídate. Y él vino a hacer 1, 3, 4, 5, imagínate, y este me dijo como el pelo, no me dio la cara, porque sabe, como no me voy a curar, yo me voy a mojar aquí, yo no me iba a sanar, y yo me iba a levantar de aquí, y yo lo iba a matar. Porque las personas guerreras como él no tienen mover de pensar. Dije, hermano, la sexta vez se metió, pero ocurrió el gran milagro. La séptima vez se sumergió dentro del agua. Dice que cuando él salió del agua, la piel estaba como los que son padres saben cuando le dan ese bebé en las manos ahí, esos primeros minutos, esa piel está redonda y la puede tomar mucho, porque eso está. Así es, quedó la piel de nuestra mano. Ese gran milagro Dios había obrado, pero lamentablemente durante cerca de 800 años nadie había sido sanado. Naamán no era cristiano. La Biblia nos dice que reconoció que Dios era el Dios verdadero, que reconoció que el Señor de señores era Él, y le pidió un bajar del cielo y le dijo, mira, cuando yo esté allí con el rey mío allí, cuando Él se hinque allí delante de la cosa estatua aquella, que yo tenga que seguir lo que Él me diga, que el Señor haya misericordia, que yo haya misericordia delante del Señor, porque yo he creído en Él. Amén. Hermanos, 800 años habían pasado aproximadamente. Nadie había sido curado de la lepra. Pero este leproso había escuchado hablar nada más y nada menos del Hijo del Hombre, Jesús de Nazaret. Cuando digo Hijo del Hombre, la Biblia cuando leemos Hijo del Hombre aparece todo en mayúscula. Porque en la raíz, cuando vamos al hebreo y al griego, el hombre se refleja a la imagen directa de Dios. Otro igual a Dios. No hay otro igual a Dios, pero Dios nos hace igual a Él gracias a Jesús. Tenemos todos los privilegios de esa santidad gracias a la misericordia del cielo. Este leproso nos dice que había escuchado hablar de Jesús. Lo dice ahí en el libro de Marcos, el capítulo 1, pero en el libro de Mateos, el capítulo 8 también lo dice. Pero también el libro de Lucas lo dice también. Cuando vamos al comentario bíblico de la concordancia, el original Lucas es el que más, como médico al fin, el evangelio de San Lucas, el doctor Lucas, especifica un poquito más de lo difícil que era esa situación. Y este leproso había
escuchado a Jesús, había escuchado. Tenía tres grandes problemas en sí. Primero, que padecía de una enfermedad incurable en aquel entonces. No sabía ni cómo se obtenía la enfermedad, ni cómo se curaba. Segundo, se tenía en mente que cuando una persona tenía lepra, Dios había puesto su dedo. Era un castigo proveniente de Dios. En aquel entonces se decía que Dios había tomado la mano y le había hecho así, por la cabeza, por los tocases, y lo había marcado porque es un pecador. Había cometido un pecado tan imperdonable, tan grande, porque nosotros seres humanos nos gusta ponerle tamaño a los pecados, hermano. A nosotros nos encanta ponerle tamaño a los pecados. Y déjame decirle una cosa. Yo abofetear a mi querido hermano, yo jamás haría eso. A mi querido hermano Otero, o mentirle a mi esposa delante del Señor, es exactamente lo mismo. No podemos ponerle tamaño a los pecados, hermanos. Porque vamos a caer en el mismo camino que cayeron los fariseos y los saduceos de aquel entonces. No, yo digo una mentira, pero es blanca. Y las mentiras tienen colores, son blancas también. Las mentiras blancas, las no tan blancas, y las negras y las prietas. Sí, porque diferenciamos entre negro y algo prieto. No, hermano, no. El transgredir la ley de Dios es desde el nacimiento. Mi esposa y yo hablábamos con una amiga el jueves, que le decíamos que desde el pecado es tan grande que el egoísmo es el primer pecado que el ser humano refleja. Dicen, ¿cómo? ¿Sí? Cuando un niño o una niña nace, cuando tiene hambre, ¿qué hace? Llora porque quiere, y quiere la atención para él. Y ese es egoísmo. Ella no sabe, porque ese niño, ese bebé a esa edad no comprende. Pero la naturaleza pecaminosa ya venimos con esos genes de casi 6.000 años de pecado. Nosotros estamos tan contaminados, lamentablemente, que no podemos hacer nada. Tenemos que refugiarnos en Jesús. Y este hombre leproso decía, ¿y cómo llego? ¿Cómo llego hasta donde está este gran hombre, este maravilloso hombre que he visto a cojo caminar, a paralítico correr, a ciego ver, a mudo cantar, a tantas personas sanas, pero no un leproso? Porque si me dicen un leproso, lo mismo quita, pero es que yo creo que es muy difícil para él. El problema mayor que él tenía era el repudio social que cargaban esas personas de aquel entonces. Porque el cojo, pues si estaba cojo, pues era como un pelado, los tipos, pues está bien, seguía compartiendo en el círculo social. Pero estas personas, aparte de la enfermedad catastrófica que tenían, esa condición infrahumana, a eso había que sumarle más que entonces eran desterrados literalmente de la sociedad. Tenían que vivir en las afueras de la ciudad, solos, se alimentaban de lo que encontrasen en el camino. Muchas veces las familias cogían y se ponían de acuerdo, pero ellos allá se veían desde bien lejos, se gritaban y decían, te voy a poner comida aquí. Le ponían comida aquí, la persona tenía que irse por bien lejos para que entonces el leproso pudiese. Ese era en el mejor de los casos. Y que no se enterase allá el sacerdote que estaban teniendo algún tipo de contacto con ellos. Le habíamos puesto tamaños, grados, circunstancias del pecado que había corrompido la sociedad de tal manera, como la tenemos hoy en Puerto Rico. El pecado ha corrompido tanto nuestra sociedad que no hay cura para nuestros males. No importa el gobierno que se suba ahí 4 años, no importa el legislador, el senador, el alcalde, cualquiera que está allí, si
Si no buscamos de Jesús, de nada nos va a servir lo que hagamos. Nada nos va a resultar, hermanos. La historia está escrita. Hay un dicho que dice que el pueblo que no lee y estudia su historia está destinado a cometer los mismos errores y fracasos que ya se hicieron en el pasado. Hermanos, pero este hombre, mientras siguió hablando de Jesús, huyendo de Jesús, su fe empezó a aumentar. Empezó poco a poco a armarse de valor para poder ir a donde Jesús, porque Jesús no va a llegar donde estaba él. Claro, por eso pensamos. Lo que nosotros no podemos entender y comprender es que donde quiera que Jesús pasó con un propósito. No fue casualidad, fue una causalidad. Cada vez que Jesús pasó por un lugar determinado, fue al encuentro de un pecador o una pecadora. Jesús, donde quiera que pisó, fue buscando la sanidad, buscando rescatar esa alma perdida por el pecado y enseñarle a los dirigentes de aquel entonces de la iglesia que estaban mal, que estaban erróneos, que teníamos que volvernos hacia Dios y no hacia todos los ritos y leyes que había puesto el hombre. Lo que hacía era se alejaba del Señor. Y este hombre sí, poco a poco se fue llenando de valor, y llegó un momento dado que digo, bueno, no pierdo nada con ir allá. ¿Qué pierdo si voy? ¿Que me den un cartazo? ¿Que me empujen? No, que la gente no me va a tocar, la gente se me va a alejar. Y hermano, así sucedió. Este hombre poco a poco empezó a caminar hacia donde empezó a escuchar la voz de Jesús. Dice aquí, leo desde luego le doy la cita, dice que dentro de las preguntas que él se hacía, dice, ¿cómo podría presentarse al sanador? Además se preguntaba si Cristo le sanaría a él. Se preguntaba también, ¿se rebajaría hasta fijarse en un ser de quien se creía que estaba sufriendo un castigo de Dios? Hermanos, todas esas preguntas se las estaba haciendo este hombre. Tristemente decía, pero fijará en mí. Si él viene de Dios, ¿cómo él me va a curar si yo tengo un castigo que proviene de Dios? Eso es como cuando los padres le pegan a los niños. Dios le pega. Porque tradicionalmente, en tiempos pasados, yo creo que no fui muy bueno para nosotros, digamos, me contaron muchas veces. Cuando un padre reprende a su hijo y utiliza en aquel entonces pues una varita de variado o una correa de cuero, no entendemos que a veces el padre va y después que le dio al niño o a la niña que lo reprendió con amor a donde él y le explica que eso debe ser lo correcto. Cuando uno reprende a un niño, no importa el método que uno utilice, tiene que explicarle a ese niño por qué, para que en el futuro entienda el por qué, que eso no fue un antojo, que estamos pegando tu futuro. Y ahora te vas a saber para que en el futuro no cometas errores y seas más final de mí. Y él se preguntaba, pero si yo hice algo malo y yo me castigo, Dios no me va a sanar a mí. ¿Por qué me va a sanar a mí? Y este hombre se hizo muchas preguntas, pero llegó un momento dado que reflexionó en todo lo que se le había dicho de Jesús. Y se dijo, ninguno de los que habían pedido su ayuda habían sido rechazados. Y ahí creció su esperanza, ahí creció su fe, y ahí es que nuestra fe debe crecer cuando nosotros podamos entender que para Dios nada es imposible. Que todo lo que le pedimos al Padre, como el Señor Jesús, a través de Jesús, será concedido. Si es siguiendo la voluntad de Dios. Hermanos, y este hombre resolvió encontrar a Jesús.
resolvió encontrar al Salvador. Y es interesante que cuando empezó la caminata hacia Jesús, rigurosamente la gente empezó a darle y empezó a decir, ¿por qué cosas aquí? Y en el libro de Mensajes, por ejemplo, de que saqué la cita, dice que él se cegó y empezó a caminar hacia Jesús. Él solamente fijó en su mirada a Jesús y él siguió caminando. Y él no le importó las personas que estaban a su derecha y a su izquierda, porque él estaba caminando ciegamente hacia El Salvador. Nosotros debemos aprender que debemos caminar ciegamente hacia Jesús para que Él resuelva nuestros problemas, para que esa dificultad, ya sea económica, ya sea de salud, ya sean problemas personales, si nosotros caminamos con nuestros problemas hacia Jesús, créanme, hermano, por experiencia propia, Jesús nos va a resolver. Y los va a resolver de tal manera que le resuelve su problema y le añade bendición para que usted disfrute la película con la alegría de haber resuelto su problema, una calamidad que lo estuviese lastimando. Las personas que empezaron a correr del camino, empezaron a apartarse de él, todo el mundo, porque por ahí venía un leproso. No les había dicho que andaban con un cencerro, lo que se conoce como un impresionante, cuando tenían que pasar leproso, aquí no leproso, ellos tenían que anunciar cada vez que entraban a los sitios para que la gente supiese. Pero en ese momento ya él anunciaba que por ahí venía un leproso. La gente sí sabía porque el olor era increíble. Todas las personas empezaron a apartarse del camino. Y gracias a la misericordia de Dios, tuvo de frente a Jesús. Una persona con esa condición, que apenas podía caminar, apenas podía moverse, hizo lo que usted y yo tenemos que hacer diariamente: postrarnos delante de la presencia de Dios. Este hombre se postró, dice la Biblia, en algunas versiones dice hincada la rodilla, en otras dice que se arrodilló, se postró. No importa la palabra que utilice las diferentes versiones de la Biblia, pero el estar delante de otra persona a sus pies es sinónimo de humillación, es sinónimo de reconocimiento de que el ser que está frente a nosotros es muy superior a nosotros. Amén. Por eso es que nosotros, los cristianos, debemos solamente postrarnos delante de Jesús. Amén. Es el único ser por encima de nosotros y que es capaz de resolver los problemas de nosotros. No hay ningún ser en esta tierra en el que nos tengamos que postrar y suplicarle. No lo hay, hermanos. Amigos que nos acompañen, no lo hay. La Biblia lo dice. El único ser donde nos postramos y no postrarnos con reverencia es delante de la presencia de Dios, porque se está delante de la majestad del universo. Y cuando nosotros nos postramos delante de la presencia del Señor, Dios va a hacer lo mismo que hizo cuando resucitó a Jesús entre los muertos. Va a enviar la panoplia del cielo. Yo he deseado de toda la gente y aparece esa compleja palabra. La panoplia. La panoplia del cielo significa toda la majestuosidad y el poder de Dios en una sola palabra.
Dios va a hacer eso con nuestras vidas. Lo hizo con ese leproso. Él llegó, hermano, se postró y le dijo: si quieres puedes limpiarme. No le dijo: mira, quiero que me limpie, tengo un problema. No. Si tú quieres, llegué hasta aquí. Si tú quieres, limpiarme. O sea, el leproso muy bien podía Jesús decirle: bueno, has pecado tanto que no pasa nada por ti, sigue lo que está verde. No, hermano, no le digo así. ¿Qué hizo Jesús? Puso su mano sobre él, tocó la piel podrida, llagosa, apestosa, una piel inservible. Ahora si hasta el gusano no puede tener, porque cuando la piel se pudre, la carne, hay microbios, en los microbios hay gusanos. Hermano, y Jesús lo tocó. Jesús tocó la piel, lo tocó, no sabemos dónde, pero lo tocó, hermanos. Y dice que al momento, no fue ahorita, a las 3 de la tarde, mañana, no, porque vete de vacaciones para ir a los calabozos, no, al momento, porque Jesús sale al momento. Nuestros pecados son perdonados al momento. Y los pecados de ese hombre fueron perdonados a través de la sanación de su lepra. Los nervios empezaron a recomponerse, los ligamentos, los tendones, sus huesos, la piel, todo su cuerpo se transformó en un abrir y cerrar de ojos. Y fue sano. Hermano, yo no sé cuál es su problema en esta hora. ¿Cuál es la dificultad de ustedes en esta hora? Pero yo sí les puedo decir por la autoridad que la Biblia ofrece a todo aquel que predica la palabra de Dios, que Dios responde y responde de gran manera. Mi esposa y yo estuvimos esperando por varios meses por una contestación, y cuando menos nos lo imaginábamos, recibimos un mensaje de texto como a las 10 de la noche, el Señor contestando esa petición que hacía mucho tiempo la habíamos puesto. Y no fue contestada por contestar, es que la contestó de gran manera. Le esperábamos para una fecha lo que necesitábamos y llegó mucho antes. No nos pregunten cómo, pero llegó mucho antes de lo que hubiésemos imaginado. Y resolvimos nuestro problema, como le dije yo a mi tío. Eso fue más fácil que chuparse un libre, tío. ¿Cómo? Eso fue, pero tío, pero es que eso fue rápido a las villas. El Señor nos resolvió esto, que no nos dejaba dormir, no nos dejaba comer tranquilo, no podíamos. El Señor nos resolvió, pero mire que no, que es que nos pellizcamos todavía. Porque fue tan fácil que Dios obró. Hermano, yo tengo que glorificar el nombre del Señor. Yo tengo que creer ciegamente en su palabra. Yo tengo que hacer su voluntad ciegamente. Soy un pecador, cometo errores, todos los días voy a fallar. Pero el problema no es ese, ni el detalle. Lo que el Señor quiere es que todos los días estemos delante de su presencia y renovemos diariamente el pacto de amor que hizo con nosotros. Amén. Que aceptemos diariamente la limpieza de nuestros pecados por el gran sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario por el perdón de nuestros pecados. Amén. Si estamos dispuestos a hacer eso, el Señor va a hacer cosas en nuestras vidas, en la vida de nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros amigos, padres, más abundantemente de lo que le podamos pedir, hermano. Pero hay que tener fe. Así como una fe del leproso fue aumentando,
Así tiene que hacerse nuestra fe cada día. La fe se aumenta buscando de Dios diariamente. Y cuando el Señor nos ayude, nos resuelve una situación, vendrán otras más, pero tenemos que tener la fe porque Él va a resolver esa situación. Pero hermanos, también tenemos que tener fe y crecer en nuestra fe cuando un hermano comparte ese milagro de amor que Dios nos da. Porque nuestros huesos de la fe deben ser engordados cuando a un hermano Dios le ha provisto lo que ha necesitado. En el libro de Hechos nos habla que el Señor añadía a todos los que habían de ser salvos. ¿Pero por qué? Por el testimonio de los demás. Y esta iglesia, un faro de luz aquí, va a ser lo mismo que hizo la iglesia de aquel entonces, que escribe el libro de Hechos. Pero solamente esta iglesia va a obtener resultados cuando tengamos fe en el Señor y caminemos ciegamente hacia ese mundo que está Jesús, sin importarnos lo que digan los demás. Si no tenemos esto, que no tenemos lo otro, hermano, no se preocupen. Si lo que llevamos son 19 días del año, estamos diciendo, ¿verdad? Si hay dinero de la cuenta de la iglesia o no, no se preocupe por eso. Si hay dinero, no se preocupe. Si no hay gente, no se preocupe, hermano. Lo que usted tiene que hacer es poner la mano en el arado, no mirar atrás y caminar ciegamente a Jesús. Yo les exhorto a hacer eso. Acuérdese que Gedeón tiene un ejército de más de 20,000 personas. ¿Con cuántas personas terminó derrotando Gedeón? Aquellos 300 valientes, hermanos. La palabra lo dice, la mía es mucha, los otros son pocos. Si te quieras, como estamos reunidos aquí, nos encontremos en la Canaán celestial. Amén. Que podamos allá por la eternidad hablar de las muchas bendiciones que el Señor va a hacer a lo largo de nuestra vida, que no nos vamos a poder decir unos a los otros, a lo mejor en nuestra de vida, porque no vamos mucho por esto, pero que por la eternidad podamos compartir, podamos hablar en detalle de cómo el Señor nos ha bendecido y cómo el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Les invito a estar de pie, vamos a tener una oración para terminar, pero antes de orar, cuando yo esté orando, hermano, si usted tiene una petición especial en su corazón, si usted tiene un problema durante mucho tiempo y ha estado orando, le exhorto primeramente a que no pierda la fe, siga orando. Pero mientras yo esté orando, levante su mano, mientras estemos orando, como muestra de que ese problema usted lo está depositando una vez más en las manos del Señor. Pero que esta vez va a ser diferente, porque esta vez lo hacemos con fe, como el leproso. Caminamos donde Jesús, que caminamos hacia encontrar el que nos va a resolver nuestros problemas, el que nos va a dar la victoria en el tiempo del que oramos. Querido Padre que estás en el cielo, santo, 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 alabamos tu nombre por la eternidad, porque para siempre es tu misericordia. En esta hora, querido Dios, yo te pido que en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, tú escudriñes cada corazón de cada hermano y amigo que nos acompaña en esta hora. Que tú puedas, Señor, llegar hasta lo profundo de su ser. Y que tú puedas, Señor, sus metas, sus sueños, sus anhelos, sus dificultades y sus problemas sean puestos en tu brazo de amor para que conforme a tu santa y divina voluntad tú así los contestes en tu tiempo. Oh Señor, aquí esta iglesia está creciendo para tu gloria y tu voluntad. Se están empezando a ver los frutos, Padre. Y yo te ruego, Señor, que no los desampares, que nunca los dejes solos, Señor. Que siempre estés con ellos. Que no importan los problemas y las dificultades que puedan aparecer en el camino,
Que en el nombre de Jesús ellos puedan caminar siempre hacia el frente. Amén. Porque tú les darás la victoria. Amén. Oh mi Señor, sé Padre. Y tú lo sabes que aquí en medio nuestro hay varias personas con unas dificultades especiales. Yo te ruego, Señor, que poderosamente tú los tomes en tu brazo de amor y que en sus vidas especialmente tú puedas hacer ese milagro que ellos necesitan. Oh Padre, que ellos puedan reconocer que solamente contigo y contigo es que podemos resolver nuestros problemas. Oh Señor, gracias por habernos escuchado. Gracias porque tú vas a orar como usted con el leproso, usted con Naamán y como usted con esos grandes milagros que hay escritos en tu palabra. En tu tiempo tú vas a orar. Oh mi Señor, gracias. Una vez más te damos. Salimos de aquí de tu casa de oración, pero no de tu presencia. Acompáñanos siempre y permite, Padre, que podamos hacer en tu sábado de amor tu santa y divina voluntad. Pues te lo rogamos, Señor, agradecidos, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Amén. Y amén. Dios les bendiga, hermano.